Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una estructura de datos que es muy utilizada en los lenguajes de programación, es muy común, es muy típica en lenguajes de programación como C, como Java, JavaScript, Python, etc. Bien, esa estructura de datos son los arreglos y lo que vamos a ver en este video es qué es un arreglo y pues cuáles son las operaciones básicas sobre estos. En este video en particular hablaremos sobre los arreglos que están desordenados, qué características tienen y cómo se implementan en el lenguaje de programación Python. Bien, hablemos sobre la primera característica que analizaremos sobre los arreglos desordenados. Bien, antes de entrar en materia, debemos entender que un arreglo es una estructura de datos como la que tenemos aquí en pantalla, la cual almacena sus elementos a través de lo que le llamamos índices. Es decir, ¿qué representa un índice? Pues posiciones contiguas, continuas de memoria. Es decir, como esta estructura que tenemos aquí en pantalla, los elementos se van almacenando uno detrás de otro o al lado, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero para acceder a ellos vamos a necesitar de un índice, el cual pues nos va a permitir obtener o recuperar su valor. Normalmente todos estos elementos agrupados los vamos a acceder a través del nombre de una variable, pues lo cual vamos a conocer como el arreglo o el array. Dicho eso, lo primero que vamos a entender es cómo se hace una operación de índice en un arreglo que está con sus valores desordenados. Puedes observar en la figura que, por ejemplo, este arreglo que tenemos en pantalla pues tiene almacenados los valores de 5, 1, 3, 4, 2, 6. Y en el cual pues no hay ningún orden, ni está de manera ascendente ni está de manera descendente, están desordenados. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, un elemento con el valor de 3 como lo tenemos aquí en pantalla? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a nivel de codificación de algoritmo para obtener ese valor? Pues lo primero que tendríamos que hacer es colocarnos en el primer elemento e ir recorriendo cada uno de las posiciones hasta obtener el valor deseado. Ese recorrido es lineal, es decir, que tenemos que empezar en algún punto, vamos a recorrer y vamos a llegar finalmente al elemento que estamos buscando. Si este elemento, digamos, se encuentra a la mitad del arreglo, ahí lo va a encontrar, pero tenemos que haber recorrido pues todos los elementos previos para llegar a ese valor. Bien, ahora vamos a analizar la siguiente operación. Siguiendo la misma línea del ejemplo, ahora pensemos en ese mismo arreglo donde tenemos los elementos desordenados como lo habíamos visto en el algoritmo de la búsqueda. ¿Qué pasaría si dentro de estos elementos que ya tengo aquí almacenados quiero posicionar, digamos, un nuevo valor? En el ejemplo tenemos el número 3. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Al ser desordenado realmente pues no nos importa, como su nombre lo dice, el orden. Es decir, yo lo puedo colocar al final porque realmente no es importante, no es indispensable que estén ordenados. Si este fuera el caso, pues básicamente lo que tenemos que hacer es recorrer nuestro arreglo hasta encontrar el fin y al final debemos agregar ese valor. Y en este caso pues sería colocado al final y ese valor deberá estar al final de lo que era el último elemento. Entonces este algoritmo de la inserción pues básicamente no es tan complicado porque lo que tendríamos que hacer es colocarlo al final. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero insertar el elemento al final? ¿Qué pasaría si yo lo quiero insertar en una posición específica? Como lo vemos en el ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quiero insertar en esta posición? Lo cual representaría que sería el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, en el lugar 5, donde está justamente el valor número 5. Si yo quisiera insertar un elemento bajo esta premisa, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues básicamente lo que tendría que hacer es encontrar esa posición donde yo quiero colocar el elemento, es decir, tendría que recorrer desde el inicio
preguntar por esa posición hasta que la encuentre. Y una vez que la encuentre, voy a desplazar los elementos que están hacia la derecha una posición más. Entonces el elemento que estaba aquí se mueve para acá, el elemento que está aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y así sucesivamente hasta encontrar el final del arreglo. Entonces básicamente este algoritmo, cuando insertemos en una posición en específico, pues lo que deberá hacer es encontrar la posición e insertar ahí. Por último, tenemos la operación de eliminación sobre un arreglo desordenado. Entonces básicamente el concepto es el mismo. Dentro de los arreglos desordenados, pues tendremos que ubicar la posición del elemento que queremos eliminar. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos eliminar, como lo indica la imagen, el número 3, pues tendremos que recorrer desde el inicio cada una de las posiciones hasta encontrar el elemento. Una vez encontrado, lo que va a suceder es que lo vamos a eliminar, pero los elementos que están a la derecha pues se tienen que recorrer para compactar la estructura, porque si no lo elimino, es decir, no lo desaparezco de memoria, pues lo que va a haber aquí es un hueco y eso va a ir degradando tu algoritmo. En este caso sería con un elemento, pero ¿qué pasaría si empiezas a eliminar más elementos sobre el arreglo y estos no se compactan? Pues entonces habría un mal manejo de los recursos del arreglo. En este caso se traduciría en mal uso de memoria, porque recuerda que los arreglos, finalmente cada uno de los elementos se almacenan en memoria y cada uno de estos elementos va a depender el tamaño que va a ocupar en memoria de acuerdo al tipo de dato que almacene. Habrá algunos tipos de datos que van a almacenarse en menos memoria, por ejemplo los enteros. Sin embargo, por ejemplo, cuando estemos hablando de elementos con punto decimal, como los floats o los double, estos van a almacenarse en una mayor cantidad de memoria, normalmente 8 bytes. Entonces es muy importante entender este tipo de algoritmos, de cómo deben trabajar para optimizar el manejo de los recursos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es implementar estos algoritmos dentro del lenguaje de programación Python para que te quede mucho más claro. Bien, ¿cómo implementamos esto dentro de un lenguaje de programación en específico en Python? Pues una vez teniendo claro cómo se implementa el algoritmo basado en la explicación que te acabo de dar, pues bueno, lo siguiente que vamos a hacer es implementarlo aquí dentro de Python. Lo primero que vamos a hacer es implementar el algoritmo de la búsqueda. Recuerda, aquí no importa el orden porque estamos evaluando los arrays que están con los elementos desordenados, es decir, no nos importa el orden de los elementos y eso va a cambiar mucho cuando pues sí nos importa el orden. Por ahora vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a definir una función que le vamos a llamar, por ejemplo, encuentra elemento, por ponerle un nombre, y vamos a pedirle que nos reciba, por ejemplo, un array, así, arr, vamos a ponerle el total de elementos y una llave. Ok, el nombre de las variables puede ser como tú te adaptes mejor. Básicamente aquí lo que quiero mostrarte es cómo se puede implementar el algoritmo. Decíamos que necesitamos recorrer ese arreglo, digamos, desde el inicio hasta pues el final para buscar el elemento que estamos interesados. Lo que vamos a hacer es ahora utilizar una estructura for. Vamos a almacenar cada valor del índice en la variable i y le vamos a poner un range. Es una función dentro de Python hasta n. Recuerda que la función range va a ir desde el valor que le indiquemos menos 1. Es decir, en este caso si le damos 10 va a ir de 0 a 9. Si le decimos 8 va a ir de 0 a 7. Entonces ese valor va a ir en la variable i y le vamos a preguntar, oye, si del arreglo que estoy recibiendo en la posición i, que es la que estoy evaluando con el range, es igual al valor que estoy buscando, en este caso va a ser key, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que me regrese i, es decir, que me diga la posición del elemento.
¿Ok? Entonces esta función básicamente lo que va a hacer es buscar en el arreglo si encuentra el valor que nos devuelva el índice. ¿Ok? Ahora, así de sencillo lo vamos a implementar. Vamos a preguntar aquí para ir marcando un flujo principal que si el nombre de mi archivo, de mi clase, de mi origen es igual a --main, es decir, el nombre de mi archivo principal. Si este es el caso, pues vamos a ejecutar este flujo que vamos a decir. Ahora, comencemos definiendo, aquí me faltaron los 2 puntos, perdón. Comencemos definiendo el arreglo, que yo le voy a llamar AR, de array. Entonces, vamos a pasarle algunos valores, por ejemplo, el 12, el 34, el 10, el 6 y el 40, para no hacerlo tan largo. Va a funcionar para la cantidad de elementos que sea necesario. Por ahora van a ser poquitos. El elemento que voy a buscar en este caso es el 40. Ahí lo vamos a almacenar en Q. Y luego, pues decíamos que va a recibir n. N es el tamaño del arreglo. ¿Cómo obtengo el tamaño del arreglo en Python? Pues con la función len. Entonces, le vamos a decir que nos dé el tamaño del arreglo ahí. En este caso son 5 elementos y n debe almacenar 5. Ahora, lo que vamos a hacer es mandar llamar a mi función y le vamos a enviar los valores que estoy indicando. Vamos a pasarle la lista o el arreglo. Le vamos a pasar el tamaño, que en este caso es n. Ahí lo tenemos, sería 5. Y le vamos a pasar el valor que estoy buscando. En este caso es el key. ¿Ok? Y esto, recuerda que si encuentra algo, pues nos va a devolver un índice. Vamos a llamarlo index. Cuando lo devuelva, lo va a almacenar ahí. Y le podemos decir si el índice index es diferente, por ejemplo, de -1, le vamos a decir que el elemento encontrado en posición, y le vamos a poner el valor del índice. Voy a utilizar la función str, pero recuerda que el índice va a ser 1 más. Entonces, ese índice le vamos a incrementar 1 para que tenga sentido para nosotros. ¿Ok? Y si no, pues lo que le vamos a decir es que no se encontró el índice. Entonces, elemento no encontrado. ¿Ok? Así de sencilla la implementación. Vamos a ejecutarlo, vamos a probarlo. Voy a guardar los cambios por aquí para poderlo correr sin ningún problema. Y entonces, mira, le estamos pasando el 40 y nos dice que el elemento está encontrado, se encontró en la posición número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque realmente para Python sería la 0, 1, 2, 3, 4. Por eso aquí le estamos sumando y nos devuelve la número 5. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, otro elemento? Vamos a poner estos dos más. Vamos a ejecutarlo y perfectamente debe de funcionar porque lo sigue encontrando en esa posición. ¿Ok? Entonces este algoritmo pues va a funcionar bajo estas condiciones. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo un elemento que no existe como el número 3? Entonces lo ejecutamos y nos dice, ok, hay un error. ¿Por qué? Porque no estamos devolviendo aquí algo adicional, que fue que nos faltó. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es agregar un return de -1 para que esto funcione correctamente. Fíjate, nuevamente lo voy a correr y ahí está. ¿Ok? Entonces, a través de esta prueba, pues podemos darnos cuenta que este algoritmo va a funcionar sin ningún tipo de problema. Bien, ahora analicemos cómo implementar
el algoritmo de inserción, digamos, al final de un arreglo. Quiero comentarte algo. La manera en la que estoy implementando estos algoritmos, digamos, no significa que sea la única. Tú lo puedes implementar de diferente manera. Lo que yo busco a través de estos videos es que entiendas el concepto. ¿Ok? Claro, hay maneras de hacerlo de una manera más óptima. Sin embargo, pues esta manera que yo te estoy mostrando es una base para que tú puedas entender perfectamente el algoritmo y de ahí hacer tus ajustes según lo que a ti, digamos, te convenga o se te facilite mejor. Bien, vamos a insertar en un arreglo al final el mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir una nueva función aquí en Python en un archivo. He borrado lo anterior y le vamos a llamar inserta final. ¿Ok? Inserta final va a recibir, por ejemplo, nuevamente un arreglo y pues a ver el elemento que quiero insertar. ¿Ok? En el algoritmo anterior le pusimos key y aquí le vamos a llamar elemento. Tú le puedes llamar como tú quieras. Y vamos a utilizar las funciones propias de Python para hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, le vamos a decir que ese array .append, que es un método de los que tienen las listas dentro de Python, que lo que va a hacer es agregar un elemento al final. ¿Ok? ¿Y qué vamos a agregar al final? Element. ¿Ok? Por eso te comentaba, hay distintas maneras de hacerlo, pero aquí básicamente lo que vamos a hacer es reutilizar lo que ya tenemos. Nuevamente vamos a decir if el nombre de mi archivo con el que estoy actualmente es igual a main, entonces vamos a iniciar el flujo del programa. Vamos a definir un arreglo, una lista, en este caso dentro de Python. Lo vamos a ir implementando en otros lenguajes de programación y verás que es básicamente el mismo concepto. Lo que va a cambiar es la sintaxis. Aquí voy a definir un 20, un 40, un 50 y por ejemplo pues un 70. ¿Ok? Ahí tenemos un arreglo que tiene 6 elementos. Recuerdan, dentro de Python, índices del 0 al 5 porque el último elemento va a tener el índice del tamaño del arreglo menos 1. Luego, ¿qué elemento voy a buscar? En este caso, voy a buscar, por ejemplo, a ver, el 26. ¿Ok? Que no existe. Fíjate, vamos a ponerle aquí. Antes de insertar, para que veas cómo se ve el arreglo, vamos a imprimir ese arreglo y vamos a poner después la función inserta al final y vamos a pasarle el arreglo como tal, el array, y le vamos a pasar el key. En este caso es el número 26. No existe, entonces lo va a poner al final. Ok, ahora sí, vamos a poner un print después de insertar. Ok, y vamos a imprimir el arreglo para que lo veas cómo queda. Ok, entonces vamos a ejecutarlo y fíjate, ahora que lo veamos, cómo pone aquí en la impresión, cómo se veía el arreglo antes de la inserción y cómo se ve después. Entonces esta forma de implementar este algoritmo, al menos en Python, es muy sencilla. Vamos a ver el otro, que es de insertar un elemento en una posición en específica del arreglo. Ahora veamos el algoritmo de cómo insertar en un arreglo desordenado en una posición en específico. Recordarás la explicación que te di, que bueno, cuando insertas así en un elemento desordenado, lo que tienes que hacer es desplazar, una vez que hayas encontrado el elemento, todos los elementos hacia la derecha. ¿Ok? Si lo encuentras en la posición, por ejemplo, 3, los que vengan a la derecha los tendrás que recorrer para que este algoritmo funcione. Vamos a definir una función que se llame, por ejemplo, insertar elemento. Tú le puedes poner la que tú quieras, recuerda. Vamos a recibir el arreglo, por ejemplo. Vamos a decirle el tamaño del arreglo, en este caso. Vamos a decirle también el elemento que andamos buscando y la posición del elemento que andamos buscando, donde queremos, mejor dicho, ese elemento. Aquí lo que vamos a hacer para que esto funcione es hacer un for dentro de Python y le vamos a decir que nos devuelva el índice que encuentre
en un range, en un rango. Fíjate, aquí viene lo interesante. Como nuestro arreglo tendrá un tamaño, le vamos a decir que empiece desde el tamaño -1. Ahora te voy a explicar por qué. Ok, si tiene por ejemplo 5, va a empezar en el 4. Si tiene 3, va a empezar en el 2. Si tiene 7, en el 6. Ok, desde ahí va a empezar y va a recorrer hasta la posición donde yo quiero insertar -1. Si por ejemplo quiero en la 3, pues le voy a restar 1 y se va a ir a la 2. Ok, porque recuerda que necesitamos hacer esa diferencia en Python porque los índices comienzan en 0. Ok, entonces desde el final hasta la posición, ¿sale? Y vamos a recorrer en este caso este arreglo en reversa. Ok, tú lo podrás implementar de otra manera. Yo te lo voy a decir de esta manera para que tú veas cómo funciona. Ok, ahora fíjate, lo que vamos a hacer es que una vez que ya se posicionó donde encontró ese elemento, te vamos a decir que el arreglo en la posición que encuentre de i, que incremente 1, nos ponga, porque ya una vez que lo encontró, queremos moverlo a la siguiente posición. Eso es lo que estamos haciendo con esto, en una posición adicional a la derecha. ¿Qué vamos a poner? Pues el valor que tenemos en la posición actual. Y esto lo que va a ir haciendo es recorriendo hacia la derecha cada que recorra, digamos, el arreglo. No lo va a hacer desde el inicio, lo va a hacer desde el final hasta la posición. Es decir, va a ir en reversa. Y luego al final, simplemente lo que va a hacer es en la posición en la que ya se quedó, como ya lo recorrió, vamos a poner que en esa posición pues nos ponga, una vez que ya se movieron y que ya hizo el espacio, lo ponga el valor de, o ponga el valor de X. ¿Okay? Ahora lo vas a ver funcionar. Nuevamente tenemos que hacer un if. Si el nombre de mi programa es igual a main, sale como una línea de ejecución principal, que es lo que va a hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pues ejecutar, digamos, la lógica del programa. Vamos a definir un arreglo de cierta cantidad de elementos. ¿Cómo hacemos eso? Ay, de hecho aquí me faltó un igual. ¿Cómo hacemos eso? Pues poniendo los elementos, por ejemplo un 2, un 4, un 1, un 8 y un 5. Hasta aquí, por ejemplo, cuando le pasemos los argumentos, los valores a mi función, por ejemplo el tamaño será 5. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a recorrer los elementos? Internamente en memoria lo que sucedería es que debería tener el espacio suficiente para poder recorrerlos. ¿Cómo le hacemos eso? Dentro de Python, si yo solamente le he definido 5, ¿qué tal si yo lo quiero recorrer 3 espacios hacia la derecha? Pues tengo que simular, tengo que tener el espacio necesario para recorrer. Entonces lo más fácil, y como lo vamos a implementar aquí, es poniendo valores de -1. ¿Cuántos? Pues los que sean necesarios. En este ejemplo vamos a agregar, digamos, 11 espacios adicionales. ¿Ok? Eso para hacer, digamos, una reserva de memoria donde pues yo voy a poder ir desplazando mis elementos. Ahí tengo 2, 4, 6. Vamos a poner 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Entonces estos -1 representan espacios disponibles de memoria, porque imagínate que quiero insertar aquí. Entonces realmente lo que tendría que tener es un espacio necesario para recorrerlos para acá. ¿Pueden ser menos? Sí. ¿Hacen falta? Pues realmente la manera ahora en la que yo quiero mostrarte esto es hacerlo de esta opción. Pero se puede mejorar, sí, se puede hacer de otra manera también. ¿Ok? Lo que quiero es que comprendas el principio. Ahora fíjate. Por eso le vamos a decir que el tamaño del arreglo no es más allá de 5, sino que tiene 5 elementos. ¿Para qué? Para que el algoritmo pues busque a partir, no se va a ir al índice 5, porque el índice 5, fíjate, en Python sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso le decimos
desde el n-1, o sea, es decir, empieza desde el final. Ok, entonces aquí va a empezar desde el 4. ¿Qué posición es la que voy a solicitar? Ahora se lo voy a indicar, pero para que veas cómo va a funcionar, cómo se verá, vamos a poner aquí antes de la inserción, vamos a imprimir ese arreglo. Ok, y vamos a decirle así de manera muy simple que desde el range, por ejemplo, desde aquí vamos a ponerle, por ejemplo, de 0 a n. Ok, le pudimos haber puesto perfectamente n, pero quiero que veas las posibilidades que hay dentro de Python. Entonces no lo va a hacer hasta n, es decir, no lo va a hacer hasta 5, lo va a hacer hasta 4. Que recuerda que range es una función que su índice superior pues no es inclusivo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de los valores del arreglo. Ahí le vamos a decir así. Ok, y pues que nos ponga, por ejemplo, un espacio entre cada uno de los elementos. Con esta sintaxis se hace eso. Ahora fíjate, lo que vamos a hacer aquí, ahora le vamos a decir que nos ponga una nueva línea. Ok, y luego ahora sí, fíjate, le vamos a decir que el valor que queremos poner es el número 10 y la posición donde lo queremos es la 2. Es decir, va a recorrer nuestro algoritmo desde aquí, va a buscar la 2, que sería, sería la 4, la 3, la 2. En este espacio va a recorrer todo hacia la derecha. Ok, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Entonces, fíjate, vamos a mandar llamar a nuestra función, le vamos a pasar el arreglo, luego nos pide el tamaño, le vamos a pasar el elemento y la posición donde yo quiero insertar ese valor. Y nuevamente, pues vamos a hacer lo mismo, solo que aquí hay un detalle, necesitamos incrementar en 1 el valor del tamaño para que nos imprima un elemento adicional porque se ha desplazado 1. Ya creció el arreglo porque se ha agregado el elemento pues al final. Vamos a hacer esto mismo acá y vamos a poner de esta manera este foro. Espero que esto sea pues de la manera más clara posible, porque pues finalmente te decía, cada algoritmo se puede implementar de diferente manera. El concepto es el mismo. Mira, lo voy a ejecutar y si todo va bien, fíjate, antes de la inserción 2, 4, 1, 8, 5 y luego, como le dijimos, en la posición 2, fíjate, sería en la posición 0, 1, 2. Entonces en esta posición lo que va a hacer es poner el 10, ya lo encontró y va a recorrer los demás. El 5 finalmente lo que hizo fue ocupar este espacio, pero como se movió 1, por eso aquí agregamos un 1 o incrementamos en 1 el tamaño para poder llegar a la impresión hasta este elemento. Entonces esta es una manera en la que se puede implementar el algoritmo de inserción en una posición en específico. Por último, para finalizar este video, pues veamos lo que es la operación de eliminación. Y recuerda, aquí básicamente pues no importa mucho pues el orden. Entonces vamos a implementarlo de una manera muy sencilla dentro de Python. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjate, vámonos directamente a nuestro flujo principal. Le vamos a poner si el nombre de nuestro archivo principal o de nuestro flujo principal es igual a main, para que entre directamente aquí. Y lo que le vamos a decir es ya declarar un arreglo. No lo voy a hacer con función para que veas que también se puede hacer así. Le vamos a poner un 10, un 50, un 30, un 40, un 20. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es definir ese arreglo. ¿Qué elemento queremos eliminar? Supongamos queremos borrar el 30.
Entonces vamos a poner ya una manera muy rápida para no hacer largo este video. Después iremos viendo cómo lo podemos ir mejorando. Entonces, antes de eliminar, ¿cómo se ve el arreglo? Pues vamos a imprimirlo, ¿no? Entonces ese arreglo se llama AR, esa lista. ¿Okay? Y ahora sí, apliquemos la eliminación. Como vamos a eliminar por valor, utilizaremos el método remove en Python, que pues nos permite eliminar un elemento basado, ahora sí, como se especifica y valga la redundancia, por su valor. En este caso le vamos a decir que busque el valor que es. Y una vez que pues lo ha eliminado, pues vamos a volverlo a imprimir, pero pongamos la leyenda después. Entonces fíjate, aquí realmente lo que va a hacer este método es lo mismo, va a buscar internamente y va a eliminar, digamos, el elemento, digamos que ha hecho la búsqueda por nosotros. Ok, lo vamos a ejecutar y aquí vas a ver cómo se va. Aquí tuve un pequeño problemita porque me faltan los 2 puntos y me está avisando de hecho. Bueno, ahí está. Antes de eliminar, así se ve el arreglo, y después de eliminar, como es el 30, fíjate, automáticamente este método reduce. Ok, entonces a través de esta manera podemos implementar pues el algoritmo de la eliminación, y así como lo has visto en los demás pequeños programas que hemos hecho, las operaciones básicas de búsqueda, inserción al final, inserción en una posición específica, y el de eliminar utilizando, digamos, pues una lógica de programación sencilla aquí dentro de Python. Quédate con nosotros porque vamos a seguir haciendo y vamos a seguir explorando cómo se implementan las demás operaciones sobre los arreglos. Ahora toca el turno a los ordenados. Después te explicaré cómo funcionan los algoritmos de búsqueda y otras estructuras de datos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.